Una pregunta con 8 respuestas. Bienvenidos, iglesia. ¿Para qué orar? Primer punto, para no pecar. Hay gente que vive en pecado y no se dan cuenta porque no oran. Primer libro de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, que es orar, por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Cuando usted dice rogar, hacer rogativas, por eso dice, oren unos por los otros, para que sean sanados, para que sean librados de hombres de maldad, de hombres malignos. Porque no de todo es la fe. Entonces, un pecado no orar. Por eso Pablo, el que mandó Jesús a los gentiles, que era tú y yo, ahora somos la iglesia, siempre nos está pidiendo la oración. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que orar. Y mire lo que nos dice en este punto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero el fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La oración es importante, o si no comete usted un pecado. Hay cristianos que se les olvida orar. Para no caer en tentación, el segundo punto. Mateo 26, 41. Porque hay un enemigo que se llama sueño. Cuando la gente tenga desvelo, dígale, póngase a orar o lea la Biblia, porque ese que se duerme. Entonces hay gente que se duerme oyendo la Biblia. Dice, vamos a Mateo 26, 41. Vamos a leerlo del 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Para qué orar? Para no pecar. Dejando de orar por nosotros mismos, pecamos contra Dios, porque es una orden de Él, que oremos los unos por los otros. Segundo, para no caer en tentación. ¿Y sabe qué te lo impide? La dormidera. Yo le llamo flojera espiritual, negligencia espiritual. Siendo cristiano, para predicar el Evangelio de Cristo. Tercero, Marcos 1, 35 al 39. Y ese ejemplo nos lo puso Jesucristo. Dice, Jesús recorre Galilea predicando, mire el título. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, de 3 en adelante, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sabía que los días duros, todos los días son duros, cada día tiene su afán. Pero qué hermoso cuando usted agarra el día poniendo a Dios por encima de todas las cosas, en la oración. Y le buscó Simón y los que con él estaban, el dormilón de Simón. Cuando lo invitó a orar, se durmió. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y ella echaba fuera a los demonios. Si ve que una persona que ora, una persona que vive constantemente, cuando predica su palabra tiene poder.
Porque hay géneros que salen con oración y ayuno, y esto sea Jesús. Pero hay gente que dice, me voy a predicar y ni ha orado siquiera. Voy mañana para tal parte y no se levanta temprano a orar para poner esa necesidad que hay, porque usted no sabe lo que se le va a presentar allí. Puede ser que el que lo está llamando para que ore está endemoniado. Y usted se lo saca, pero en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué orar? Para no pecar contra Dios, dejando de orar los unos por los otros. Para no caer en tentación de la dormidera. Y para predicar un evangelio recto, puro y verdadero. Y eso, orar te quita los afanes. Hay gente que tiene afán hasta de noche, no tiene descanso ni de noche. Se acuesta pensando y amanece pensando en el mismo cuento todos los días. Y eso llama quejabanza, murmuración. Pero vamos a Filipenses 4, 6 al 7. Regocijado en el Señor siempre, no dice un domingo, un sábado, un lunes, siempre, los 7 días de la semana. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres tener paz? No te vayas a una marcha. Vete a orar. Ve a clamar al Señor. ¿Estás muy afanado? Hombre, ponga esa carga en el Señor. O afanada. Como Marta. ¿Sabe cómo estaba Marta? Afanada. ¿Y sabe quién recibió a Cristo? Marta. ¿Y sabe quién lo atendió? María. Se sentó a escuchar la palabra. Y la otra con los trastes moviendo todo lo de la casa. Y todavía tiene la cáscara de decirle a Jesús que María no la ayudaba. Esta palabra de pronto la estás escuchando hoy, estás moviendo todos los trastes de la casa. Porque no hay tranquilidad. No hay afán ni siquiera para escuchar la palabra de Cristo. ¿Por qué? Por los afanes. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Antes dice, se los voy a leer en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El que viene, la ira de Dios o la bendición de Dios para el que crea en Jesucristo. Quite todo esto orando. No es que usted se vaya a volver un flojo ahora. Ore y actúe, pero poniendo primero al Señor. ¿Sabe qué? Para que la palabra de Dios corra. Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Para que sea librado de hombres perversos y malos, porque no de todo es la fe. Pero fiel es el Señor que os firmará y guardará del mal. Qué importancia la oración. 6. Para completar lo que falte a tu fe, para que crezca. Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. No es la oracióncita en el nombre de Dios. Gracias, Señor. Arrodíllesele de rodilla, de pies, acostado, pero ore. Ore. ¿Sabe para qué? Para vivir reposada y tranquilamente. Vamos a lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo 2 del 1 al 4. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta el 6 lo puedes leer. Mire la importancia de orar. 8. Porque esto es un deber cristiano. Y volvemos a Romanos 12. Hay gente que pide derechos, pero no cumplen estos deberes. Ellos quieren que todo se los entregue el Señor porque ellos dicen que ellos se lo merecen. Pero hay que pagar el costo, el sacrificio. No crea que las cosas le están llegando a uno, se las manda Dios por tu bonita cara. Es porque ores noche y día en fe, bajo el Espíritu Santo de Dios. Es un deber cristiano. Romanos 12 para que tengas derecho. Dicen los deberes y los derechos. Los derechos del niño, pero lo estás poniendo a hacer los deberes del niño como cristiano. Levantarse a orar, a clamarle al Señor para que lo que esté pidiendo pueda llegar. Si no hay trabajo, puede llegar el trabajo. Eso es lo que tienes que enseñarle al niño, no a volverle un perezoso, un parásito allí que todo quiere que se lo den, pero él no puede hacer nada. Y esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Alejados del orden de Dios. Entonces mire que nos dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Entonces sin oración no hay cristianismo. Sin oración no hay respuestas de Dios. En Judas 20, ¿sabe? Hay unos que cogen es la cruz. Ese es un símbolo de la muerte de Cristo, del cristianismo. Pero yo no creo que la Cruz Roja te haga el milagro. Te lo hace, el oficio te lo hacen los que trabajan ahí. Aquí el que te da el milagro no es la cruz, es el que murió en la cruz y resucitó y está a la derecha del Padre. Si coges la cruz como amuleto es idolatría. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es santísima, la cruz o la fe? ¿Qué nos lleva a la oración? ¿A qué nos lleva? A estas cosas hermosas que hablamos hoy. No pecas porque vas a cumplir, que dice que oremos sin cesar. Ley de la gracia. Para no caer en tentación, te libra de caer en tentación, para que podamos llevar un evangelio puro, salir a predicar más allá de las puertas, para quitar los afanes de esta vida, para que este evangelio corra verdaderamente y tú completes la fe, vivir reposadamente y tranquilo, y ahí vas a cumplir los deberes y vas a tener derecho cuando tú le clames a ese Dios maravilloso y bendito que está en los cielos. Y aquí mora con nosotros a través de su Santo Espíritu, que es el que intercede por nosotros y nos ayuda a orar si no sabes cómo orar. Eso hace el Espíritu Santo. Esa es una de las labores que tiene el Espíritu Santo en esta vida que estamos llevando. Pero si no lo tienes en cuenta para nada, ¿cómo piensas que vas a recibir los derechos si no cumples los deberes? Hay que ayunar, orar, tenemos que congregarnos, ya se los di también. Pero ¿a qué nos congregamos? A orar. Y para no estar pecando, no estar en desobediencia a este mandamiento de la gracia. Jesús se puso como ejemplo. Oró, ayunó, predicó, leía la Biblia. Mire, se levantaba a leer la Biblia donde estaba escrito de él. Entonces tú dices, yo me parezco a Cristo, pero ¿en qué? Se levantaba muy temprano, oraba toda la noche, vivía por fe,
todo se lo clamaba al Padre en oración. Y oraba por nosotros. Y sigue orando por nosotros. Sigue en la intercesión desde el cielo por nosotros. ¿Quieres saberlo? Volvéselo a recordar. Y se lo voy a volver a recordar en Romanos 8. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces la intercesión de parte de Cristo. Y el Espíritu Santo intercede también por nosotros. Y nos enseña a orar si no sabemos. Hay cosas que tú ni las escuchas, pero Él está aquí. Entonces, estos puntos muy importantes. Y tiene el interrogante, ¿para qué orar? Ya te dio respuestas. Entonces, que el Señor me los bendiga grandemente. El Señor Jesucristo. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre nos acompañe. Y gracias por la atención prestada. Que Dios me los bendiga grandemente y que preste atención a esto que es hermosísimo si usted lo pone en práctica. Entonces, démosle un aplauso al que nos dio esta palabra, nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu. Amén y amén.